comentario de la carta a los Gálatas. Estudios bíblicos: el arte de servir. Comparte con nosotros la palabra de Dios. Suscríbete. Lección número 1. Introducción. Tema: el ataque de los judíos. Alguien ha comparado la carta a los Gálatas con una espada en la mano de un gran esgrimidor. Tanto Pablo como su evangelio eran objeto de ataque. Si ese ataque hubiera triunfado, el cristianismo no habría pasado de ser otra secta judía, dependiente de la circuncisión y de la observancia de la ley mosaica, en lugar de ser la religión de la gracia. Es extraño pensar que, si los oponentes de Pablo se hubieran salido con la suya, el evangelio habría sido exclusivamente para los judíos, y nosotros no habríamos tenido nunca la oportunidad de conocer el amor de Cristo. Tema: un apóstol cuestionado. No es posible tener una personalidad relevante y un carácter fuerte como los de Pablo sin encontrar oposición. Ni tampoco es posible que un hombre dirija una revolución del pensamiento religioso como hizo él, sin ser objeto de ataque. El primer ataque fue contra su apostolado. Había muchos que decían que Pablo no era ningún apóstol. Desde su punto de vista tenían razón. En Hechos 2, 21, 22, tenemos la definición básica de un apóstol. Judas, el traidor, había cometido suicidio. Entonces se definieron las condiciones que debía cumplir el candidato a cubrir la vacante en el grupo apostólico. Tenía que haber sido uno de estos hombres que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo que nuestro Señor entró y salió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que nos fue retirado, y un testigo de la resurrección. Para ser apóstol, un hombre tenía que haber sido seguidor de Jesús durante su vida terrenal, y haber sido testigo presencial de su resurrección. Está claro que Pablo no cumplía esas condiciones. Además, no hacía tanto tiempo que había sido el gran perseguidor de la iglesia cristiana original. En el primer versículo de esta carta, Pablo contesta a eso. Insiste con determinación en que su apostolado no procedía de ningún origen humano, ni ninguna mano humana le había ordenado para ese ministerio, sino que había recibido la llamada directamente de Dios. Podían haber sido otras las cualidades que se requerían para ser considerado apóstol cuando se produjo la primera vacante en el grupo de los 12. Pero él tenía una cualidad exclusiva. Se había encontrado con Cristo cara a cara en el camino de Damasco. Tema: llamado por Dios y aprobado por la iglesia. Además, Pablo insiste en que su mensaje no dependía de ninguna persona humana. Es precisamente por eso por lo que refiere detalladamente en los 2 primeros capítulos sus visitas a Jerusalén. Insiste en que no está predicando ningún mensaje de segunda mano que haya recibido de otra persona. Está predicando el mensaje que ha recibido directamente de Cristo. Pero Pablo no era ningún anarquista. Insiste en que, aunque recibió su mensaje con una independencia total, sin embargo había recibido la aprobación de los que eran los dirigentes reconocidos de la iglesia cristiana. Gálatas 2, 6, 10. El evangelio que él predicaba lo había recibido directamente de Dios. Pero era un evangelio que estaba totalmente de acuerdo con la fe que se le había comunicado a la iglesia. Tema: los judíos dogmáticos. Pero ese evangelio era igualmente objeto de ataque. Era una lucha que tenía que producirse, y una batalla que había que librar. Había judíos que habían aceptado el cristianismo, pero creían que todas las promesas y los dones de Dios eran exclusivamente para los judíos, y que no se podía dar entrada a estos preciosos privilegios a ningún gentil. Por tanto creían que el cristianismo era para los judíos, y para ellos solos. Cuando este tipo de judío veía a Pablo llevar el evangelio a los despreciados gentiles, se disgustaba y enfurecía. Tema: la ley y la gracia. Todo esto tenía una salida. Si un gentil quería ser cristiano, se tenía que hacer judío primero. ¿Qué suponía eso? Pues que tenía que circuncidarse y asumir toda la carga de la ley mosaica. Eso era para Pablo todo lo contrario de lo que quería decir el evangelio. Quería decir que la salvación de una persona dependía de su capacidad para cumplir la ley, y que podía ganarla por sus propios medios sin ayuda de nadie. Mientras que para Pablo la salvación era algo totalmente dependiente de la gracia. Creía que ninguna persona podía merecer nunca el favor de Dios. Lo único que podía hacer era aceptar en un acto de fe el amor que Dios le ofrecía, sometiéndose totalmente a su misericordia.
Para él lo único esencial no era lo que una persona pudiera hacer por Dios, sino lo que Dios había hecho por ella. Los judíos reclamaban ser hijos de Abraham, y Pablo les hará ver que Abraham no respondió a la ley, porque la ley fue dada a Moisés cientos de años después, sino que su respuesta fue un acto de fe. Cuando Dios le dijo que dejara su pueblo y saliera, Abraham realizó un sublime acto de obediencia por la fe, y salió confiando solo en Dios. Fue la fe lo que salvó a Abraham, no la ley. Y, seguiría diciendo Pablo, es la fe lo que debe salvarnos a todos, no las obras de la ley. El verdadero hijo de Abraham no es el que puede trazar su ascendencia directamente hasta Abraham, sino el que, cualquiera que sea su raza, hace el mismo rendimiento de fe a Dios. Si todo esto es verdad, surge una pregunta muy seria. ¿Cuál es entonces el lugar de la ley? No se puede negar que fue dada por Dios. ¿No la elimina sencillamente esta insistencia en la gracia? La ley tiene su propio lugar en el plan de Dios. En primer lugar, le dice a la humanidad lo que es el pecado. Si no hubiera ley, nadie podría quebrantarla, y no habría por tanto tal cosa como pecado. En segundo y más importante lugar, la ley realmente conduce a la persona a la gracia de Dios. El problema de la ley es que, como somos pecadores, no la podemos cumplir perfectamente nunca. Su efecto, por tanto, es mostrarle a la persona su incapacidad, y conducirla a desesperar de sí misma y confiar solamente en la misericordia de Dios. La ley nos convence de nuestra propia insuficiencia, y por último nos impulsa a admitir que lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios. En otras palabras, la ley es una etapa esencial en el camino a la gracia. El gran tema de Pablo en esta epístola es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos ofrece la salvación en Jesucristo por su gracia. Versículo para aprender. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. Segunda lección en el video siguiente. Comparte este video.